El amor era para mí cuando más lo... ¡Ah! ¿Quién es usted? Bueno, yo... Ay, ¡Un degenerado! ¡Señora Yossi, se metió un degenerado! Patricia, Patricia, ¿dónde estás? Ay, esa inútil. Ay, mi hermoso hijo. No sabes el gusto que me da que estés aquí después de 5 años en los Estados Unidos. 5 años que te estuve extrañando, mamá. ¿Su hijo? ¿Tú qué haces aquí? Estabas espiando a mi hijo, ¿verdad? Ay, no, claro que no, señora. Es una degenerada. Mamá, estás malinterpretando las cosas. Ella no sabía que yo estaba aquí en la habitación. Así es. Usted me mandó a limpiar esta habitación, pero yo no sabía que ya estaba su hijo aquí. Ah, pues sí, puede que haya olvidado decírtelo. Ay, bueno, pero ¿qué haces? Lárgate de aquí. Quiero estar a solas con mi hijo. Y no vuelvas a entrar a esta habitación. La llegada de Luis a mi vida cambiaría todo por completo. ¿Será que surgiría un caos? ¿O quizás conocería al amor de mi vida a mis 50 años? Señor Luis, ¿en qué puedo servirle? Quiero estar cerca de ti. Desde que te vi no puedo sacarte de mi mente. Eres hermosa. Ay, ¿pero qué dice? Yo soy una mujer mayor y... La edad no importa. Tú y yo estamos destinados para estar juntos. ¿Puedo besarte? Ay, Dios mío. No. ¿Por qué estaba soñando con el joven Luis? No, no, no. Debo de estar loca. ¿Estás bien? Sí, señor Luis. Basta con que me digas Luis. Tú debes ser Patty, ¿verdad? Sí. Bueno, Patty, quería pedirte una disculpa por la manera en que mi mamá te trató la otra vez. Creo que fue un poco grosera. No tiene por qué disculparse. Yo conozco muy bien a la señora Yossi y sé cómo es. No se preocupe. Quería decirte algo. Espero que no te incomode. No. Está bien, dígame. Creo que tienes unos ojos muy hermosos, Patty. Muchas gracias. No tienes que agradecer, es la verdad. Además, creo que nos vamos a llevar muy bien tú y yo. Señora Yossi, ¿pero por qué hizo esto? ¿Creíste que no me daría cuenta de que andas de resbalosa con mi hijo? No sé de qué está hablando. Quiero que entiendas bien cuál es tu lugar. Eres una mujer vieja y pobre. Y no dejaré que mi hijo arruine su vida por alguien como tú. Creo que está malinterpretando las cosas. Él solamente ha sido amable conmigo y... solamente nos llevamos bien, nada más. Pues no quiero que le dirijas la palabra. Y si te vuelvo a ver de resbalosa con él, te corro de esta casa y te quedarás sin nada. Hola, Patty. Qué gusto verte. ¿Patty? ¿Qué tienes? ¿Acaso hice algo que te molestara? No, joven. No es eso. Lo que pasa es que su mamá no quiere que me acerque a usted. ¿Ella dijo eso? ¿Pero por qué? Me da mucha pena decírselo, pero
Ella cree que puede pasar algo entre usted y yo. Yo sé que no. Yo soy una mujer grande y sé que no podría pasar nada entre nosotros. En realidad, Patty, pues tal vez mi mamá no esté tan equivocada. Desde la primera vez que te vi, yo sentí algo diferente y quisiera conocerte. No, joven, lo que pasa es que yo creo que usted está confundido. Además, tenemos muy poco tiempo de conocernos. Pues justo por eso quiero que me des la oportunidad de que nos conozcamos. Quiero estar cerca de ti, Patty. Pero yo podría ser su mamá. La edad es mucha la diferencia. Es lo que me importa. Yo sé que tú eres diferente y quiero que me des la oportunidad de que te demuestre que yo voy en serio contigo. Pero esto no está bien. ¿Pero cómo te atreves a pervertir a mi hijo? Mamá, ella no tiene culpa. Yo la besé. ¡Largo de aquí! Yo me encargaré que nadie vuelva a contratarte. No, señora, por favor, no haga eso. Yo necesito el trabajo. Mamá, por favor, tranquilízate. Sí, te estoy diciendo, ella no tiene la culpa. Yo fui el que estaba insistiendo. Eso es imposible. Seguramente ella utilizó sus mañas para engatusarte. Tú mereces una mujer de nuestra clase y mucho más joven. Mamá, a mí no me importa la edad. Hijo, pero ¿y mis nietos? Tú siempre has querido tener hijos y esta mujer no te los puede dar. Entonces puedo adoptar. ¡Imposible! Yo quiero nietos, pero de mi sangre. A ver, ya basta, mamá. Siempre has controlado mi vida porque te lo he permitido. Si me fui al extranjero es porque era algo que tú deseabas, pero ya estoy cansado. Pero, hijo... Yo voy a hacer mi vida. Y si voy a elegir a Patty para que sea la mujer que esté conmigo el resto de mi vida, tiene que ser algo que respetes, porque si no lo haces, me voy a largar de la casa. Tiene razón, señora. Tal vez haya mucha diferencia de edad y también que no seamos de la misma clase social. Pero quiero darme la oportunidad de conocer a Luis. No lo permitiré. Hagas lo que hagas. No lo permitiré. No dejaré que ensucies la familia. Pues qué triste, mamá, porque entonces estás perdiendo tu familia. Porque yo voy a hacer mi vida de aquí en adelante como yo decido. Y tú eres bienvenida con los brazos abiertos cuando decidas aceptarlo. Adiós, señora. No tengas miedo de seguir tus deseos. Déjate amar, Pero, hijo... déjate soñar y dale a tu vida la oportunidad de experimentar sin importar la edad. Pero, señor presidente, ¿qué le sucede? ¿Quiere que le traigan un poco de agua? Ay, Dios mío. Por favor, necesito ayuda. Traigan un vaso de agua. Este viejo se nos va. Señor Marta, ¿qué fue lo que le hizo? Nada, yo no hice nada. Imagino que ha de ser por la edad, pero no se puede morir. Él necesita firmarme primero estos documentos. ¿Estás segura que este es el lugar que frecuenta el empresario, el multimillonario? Sí, señora, investigué y es el restaurante que visita frecuentemente. No, es un lugar como para pobres. Está espantoso, pero bueno, está bien. Espero encontrarlo y que mi plan salga perfecto. Hasta luego, querida. Señora, Bienvenida, buenos días. ¿Mesa para una persona?
Ay, sí, claro, pero por favor, dame la más limpia que tengas. No quiero que se me vaya a pegar algo. Si gusta sentarse de este lado. Ay, ay, no. Uy. ¿Le puedo ir ofreciendo alguna bebida? Tráeme solamente un vasito de agua. Sí, no se preocupe por los demás. En un momento vuelvo. ¡Bingo! Creo que esto es mucho más fácil de lo que yo creía. Pero, señor presidente, qué gusto encontrarlo. ¿La conozco? Ay, una de las dueñas de las empresas que trabajan para usted. Mucho gusto. Ay, soy admiradora de su trabajo. Ser uno de los empresarios más importantes de este país y reconocido no es nada fácil de lograr. Señor Marco, Ay, ¿cómo está? Bien. Ay, pero qué igualada, niña. Uy, ¿cómo le habla de esa manera al presidente? Perdón, no sé a qué se refiere. Estás hablando con uno de los empresarios más importantes de este país. Ay, no deberías ni siquiera de dirigirle la palabra. Le pido que no le hable de esa manera. Muy bien, Andy. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, con mucho trabajo. ¿Le traigo lo mismo de siempre? Sí, por favor. Gracias. Aquí tiene su agua. ¿Hay algo más que le pueda ofrecer? Ay, qué linda. Muchas gracias. Ahorita no. Ya vuelvo. Como le iba diciendo, es un placer encontrarlo. Creo que es obra del destino. Quiero enseñarle un proyecto que traigo muy importante. Creo que le va a interesar. Creo que si lo ve, le va a interesar y así en este momento podríamos firmarlo. ¿Le parece? Señora Lupercio, no estamos en hora laboral. Además, cuando tomo mis sagrados alimentos, no conozco a nadie. Y si quiere hablar conmigo, le pido que hable a mi secretaria. Tiene que ver este proyecto. Le va a encantar. Iré al baño. Le pido, por favor, que se retire. Pero qué viejo tan más insoportable. Señora Patti, ¿ya firmó el contrato? Ay, te dije que no me molestaras. Este viejo está siendo mucho más difícil de lo que yo creía. Por eso no me extraña que nadie lo quiera en la industria. Ay, disculpe, es que hablaron los de la aseguradora y si no firma mañana puede perder la empresa. ¡Ya sé que tengo que apurarme! Sin el dinero de ese viejo arrugado, me quedaré sin nada. Pero haré lo que tenga que hacer, con tal de que firme ese contrato. Está bien. Voy a distraerlos entonces lo más que pueda. ¿A dónde vas? No quiero que digas una sola palabra de lo que escuchaste. Mire, señora, el señor Marco es una muy buena persona y no merece que lo quieran engañar. Ay, por favor, niña. Ese hombre ya tiene un pie en la tumba. Además, harías una obra de caridad si dejas que apoye a esta indefensa mujer. Señora, yo no sé por qué está en esa situación y eso es su problema, pero yo no voy a permitir que le haga daño al señor Marco. ¿A dónde vas? Te lo advertí.
Te lo vuelvo a advertir. Ni una sola palabra, porque no voy a dejar que arruines mis planes. O si no, yo voy a hacer que en este momento llegue a la tumba ahora mismo. ¿Me entendiste? Como le iba diciendo, señor presidente, es un contrato que le va a encantar. Va a ser lo mejor para nuestras empresas. Le va a encantar el negocio. Puede firmar inmediatamente. Mire, no voy a firmar ningún contrato. Y por favor, deje de estar molestando. Si no quiere que llame a la seguridad. Maldito viejo. A mí nadie me trata así. Tendré que darte un pequeño escarmiento. Pero, señor presidente, ¿qué le sucede? ¿Quiere que le traigan un poco de agua? Ay, Dios mío. Sí, por favor, necesito ayuda. Traigan un vaso de agua. Este viejo se nos va. Señor Marcos, ¿qué fue lo que le hizo? Nada, yo no hice nada. Imagino que ha de ser por la edad, pero no se puede morir. Él necesita firmarme primero estos documentos. Fírmelo. Firme, no se vaya. No se vaya a morir. No se vaya a morir. Tranquila, respire. Dime por favor que está bien, que no se va a morir. Necesita firmarme antes de eso. Ay, ya, señora, por favor, no sea ridícula. ¿Cómo puede importarle más unos papeles que la vida de una persona? ¿Y sabe qué? No me importan tus amenazas, porque el señor Marcos se va a enterar de todo. Tú te vas a callar. ¡Basta! ¡Ya basta! Señor Marcos, tome un poco de agua. ¿Se encuentra mejor? Sí, gracias. No te preocupes. Si no me tienes nada que decir, lo sé todo. ¿A qué se refiere, señor presidente? ¿Usted cree que no estoy enterado de todo lo que sucede con mis socios? Sé perfectamente lo que usted trata de hacer. Trata de quedarse con más acciones para poder salvarse de la ruina. Y no solo eso, es tan codiciosa que ha hecho lo mismo con otras personas. Mire, señor presidente, yo le puedo explicar. Mira, no tienes que decirme nada. Mira, son muchas personas que tratan de hacer lo mismo conmigo. Creen que porque estoy viejo estoy tonto. Pero no. Y por lo mismo, sé muy bien a quién le voy a dejar mi herencia. Es a esta hermosa criatura. ¿Qué? ¿Yo? Sí. No, eso no puede ser. Ella es una simple mestera. Además, no sabe absolutamente nada de negocios. Si alguien quiere que te firme ese contrato, tienes que pedírselo a ella. ¿Qué? Por supuesto que no. Pero ¿saben qué? Esto no se va a quedar así. Yo voy a hacer algo en contra de ustedes. De eso estoy segura. ¿Se encuentra mejor? Sí, gracias. Perdóneme, yo debí de ayudarlo desde antes, desde que supe las intenciones de la señora. No tienes por qué disculparte. ¿Sabes por qué me gusta venir a este lugar? Que mira, yo empecé en un lugar pequeño, así como este. Además, tú me recibes siempre con una hermosa sonrisa. Me preguntas, te preocupas por mí, y eso es hermoso. Mira, mi vida solo fue trabajo, trabajo y trabajo. Nunca tuve familia. Por eso te veo y siento como si fueras mi hija.
Es por eso que decidí dejarte mi herencia. Yo le agradezco muchísimo, pero eso es demasiado y no puedo aceptarlo. Además, yo no sé nada de negocios, soy solo una mesera. ¿Qué tal que lo arruino? Calma, yo tengo plena confianza en ti y sé que lo vas a hacer bien. Una vez me platicaste que tenías ganas de estudiar administración de empresas. Sí, es mi sueño. Pues empecemos por ahí, ¿qué te parece? Ay, señor Marco, muchas gracias. No, gracias a ti, hermosa, por todo. Gracias. Señor, una monedita, por favor, se lo suplico. El dinero puede hacer que la gente se vuelva codiciosa y pierda el buen camino. Pero eso no significa que todos lo hagan. Por eso es bueno conocer a las personas y darles la ayuda a los que sí la merezcan. Ay, por favor, apúrese, sí, que no tengo tiempo. Sí, señorita, ya voy. Ay, no puede ser, vea nada más lo que hizo. Es que no entiendo cómo siguen contratando ancianos ineptos. Seguramente porque les da lástima. Oye, perdón, pero no le puedes estar hablando así a la señora. A ver, tú no te metas, ¿sí? Y tú háblale a tu gerente. Es que no entiendo por qué hace tanto escándalo por una simple lata. Si quieres, yo te la pago. A ver, salvadora de ancianos. Ya te dije que no te metas. Que no es la primera vez que esta señora no hace bien su trabajo. Yo le pago el producto, señorita, por favor. A ver, ¿qué está pasando aquí? Pues que esta tipa le está faltando el respeto a la señora. ¿Ahora qué rompiste, Alma? No, señor, se me cayó una lata, pero fue sin querer. Alma, es la 5ª vez en el mes que recibo quejas de los clientes de ti. Oye, no puedo seguir así. ¿Sabes qué? Agarra todas tus cosas y te me vas. No, señor, Oiga, por no. favor. ¿No le puede hacer eso a la señora? Señorita, por favor, no se meta. Déjele informo que desde que llegó esta señora a trabajar aquí no me ha traído más que problemas. Y yo ya estoy cansado. Tengo que correr un negocio. Señor, no puedo perder mi trabajo. Ay, ya, por favor, deje que gente joven haga su trabajo. Usted debería estar en un asilo, qué sé yo. A ver, usted está cometiendo una injusticia. ¿Sabe qué? Lo voy a reportar con derechos humanos. Señorita, haga lo que necesite hacer. Pero usted tiene que retirarse de aquí, ¿de acuerdo? Esa es mi palabra final. Señora, venga. No puedo perder mi trabajo. ¿Y cómo voy a pagar la hipoteca de mi casa? ¿Usted vive con alguien? No tuve hijos y mi marido murió hace poco. Y con lo que me dan de pensión, apenas me alcanza para pagar la hipoteca. Mire, si necesita empleo, yo puedo ayudarla a encontrar uno. Señora. Ay, perdón. ¿Está bien? Sí, solo que a veces, últimamente me dan mareos. Pero estoy bien. Bueno, permítame llevarla a su casa o con algún médico. Ay, perdóneme, pero es que me da miedo. Desconfío de la gente, disculpe. No se preocupe, hace bien. La ciudad es muy peligrosa. Mire, esta es mi identificación. Soy Andrea. Mucho gusto. Ay, está bien, señorita. Entonces, ¿sí me deja llevarla a su casa? Sí. Muy bien. Si quiere de este lado. Sí. ¿Ya se siente mejor? Sí. ¿Puede caminar o qué? Sí. Mire, señora Alma, le voy a dejar mi número. Cualquier cosa que necesite, por favor, no duden en llamarme. Y si necesita trabajo, yo puedo ayudarle a conseguirlo. Señora Alma, ¡ayúdame! Señora Alma, aquí estoy. Señora Alma, por favor. ¿Qué le pasó? No sé, solo como que se empezó a marear y se desmayó. Todavía tiene pulso. Hay que llamar a una ambulancia. A ver, señora Alma. Hola, tengo una emergencia. ¿Pueden enviar una ambulancia? Sí, es Curas 3589. Señora Alma, ¿cómo sigue? Ay, hijo, bien, gracias.
El doctor solo me recomendó reposo, pero pues es que estoy muy preocupada, mijo, porque pues me han estado llamando del banco para cobrarme lo de la hipoteca. Y pues me dijeron que si no pago pronto, pues me van a embargar. ¿Cuánto dinero les debe? 20,000 pesos. Ni lo tengo ni la mitad. Mire que si yo tuviera el dinero se lo prestaba, pero contra apenas tengo para comer. No te preocupes, hijo. Yo veré cómo le hago y pues los tengo que reunir, aunque sea vendiendo chicles en la calle. No, ¿cómo crees? Mira, yo le voy a ayudar y verá que va a salir adelante. Sí. No creo que vengan. Eso dicen más para... Traigo una orden de embargo por falta de pago. Ay, por favor, no, señorita. Mire, yo le prometo que le voy a pagar, por favor. Yo a usted la conozco, ¿no? Claro. Es la viejita inservible que corrieron del súper. Es una pena que le tenga que quitar su casa. Miren, yo no lo voy a permitir que le hable así a la señora Alma. Esté a un lado, Naco. Y tú, agarra todas las cosas. No. ¿Qué está pasando aquí? Que vienen a embargar la casa a la señora Alma. ¿Cuánto debe? Ay, ¿para qué te digo si no creo que te alcance? ¿Cuánto debe? 20,000 pesos. Tómalos, lárgate y deja a la señora en paz. Recógelos rápido. Vámonos. Muchas gracias. Señorita Andrea, yo estoy muy agradecida con usted porque pagó mi deuda. No fue nada. A mí me molesta mucho que ese tipo de personas solo se dediquen a aprovecharse de los adultos mayores. Tengo que pagarle cada centavo. Por el dinero no se preocupe. De verdad, a mí es lo que menos me importa. Yo solo venía a ver cómo seguía de salud. ¿Qué le dijo el doctor? Bueno, me dijo que necesito una operación porque tengo un tumor en el cerebro. ¿Qué? Doña Alma, ¿por qué no nos dijo nada? No me gusta causar lástima, hijo. Mira, ustedes todavía tienen una vida por delante. Me dijo además que a raíz de la operación podría perder la memoria y pues yo ya no tengo nada que perder. Ay, no. Pero ustedes tienen una vida por delante. Ay, por favor. Alma, no diga eso. Déjeme hacerme cargo de usted, por favor. Desde que mi abuela y mis padres fallecieron en aquel accidente, yo me he sentido muy sola. Yo no quiero ser una carga. Usted solamente dígame, hacemos algo. Y yo puedo pagar su cirugía. Está bien, pero con una condición, ¿eh? La que sea. Bueno, yo le dije que me gusta sentirme útil. Todavía puedo hacer muchas cosas. Y pues, deme un trabajo. De lo que sea, ¿sí? Es un trato. No cabe duda, Andy, que eres todo un angelote. Mira, te traje un café. ¿Qué pasa? Estoy preocupada. ¿Y si no sale bien la cirugía de Alma? Tranquila, mira, la operación va a salir bien. Tú confía, ¿sí? Es que si algo le pasa a Alma, yo me muero. Yo les he tomado mucho cariño a ambos. ¿Familiares de Alma? Sí, nosotros. Sí. ¿Está bien, Alma? ¿La cirugía salió bien? La operación salió bien. Ella está estable, pero la señora Alma es muy probable que pierda la memoria. Lo siento mucho. En un momento más les daré acceso para que puedan verla. Con permiso. Yo me encargaré de cuidarlas. Sí, nos encargaremos de que tenga una vida bonita. El tumor afectó mi memoria.
Había días en que no reconocía dónde vivía ni quién era. Mis ángeles, Jesús y Andrea, me hacían recordar día a día. Nunca imaginé que dos desconocidos iban a ser tan importantes en mí. Mira, Alma, aquí viene tu nombre, viene mi nombre y el número mío, porque cualquier cosa me pueden marcar a mí. Es importante que siempre que vayas a salir a la calle te lo pongas. Y lo usas siempre que vayas a salir. ¿De acuerdo? ¿Siempre? Sí, así vayas a la tienda de la esquina, por favor te lo pones. No. ¡Alma! 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 Jesús, ¿dónde estás? Alma no está en su casa y están todas las puertas abiertas. Así, por favor, ven, no te tardes. No sé dónde vivo. Andrea. Ya di aviso a las autoridades. Yo ya estoy buscando por toda la colonia y me han dicho que no la han visto. Me siento tan culpable. Yo solo fui a la tienda y cuando regresé ya no estaba Alma. Mira. Oye, ¿estás bien? ¿Estás perdida? ¿Puedo ayudarte? ¿Me dejas ver? A ver, déjame ayudarte. No, es que si le pasa algo yo me muero, Jesús. Tranquilízate, todo va a estar bien, ¿sí? ¿Hola? Bueno, ¿con Andrea Torres? Sí, soy yo. Es que estoy con una persona que creo que está perdida y estoy ayudándola. ¿Ella está bien? Gracias a Dios. Sí. Voy para allá. Perdón, me emocioné. Bueno, es que ya no puedo seguir ocultando lo que siento por ti. Yo también siento lo mismo por ti, Andrea. Bueno, luego hablamos. Sí, hay que ir por Alma. Alma, ¿cómo te sientes? Muy bien, hijo. Solo me duele un poco la cabeza, pero me siento bien. ¿Y esta muchachita tan linda quién es? ¿Es tu novia, mijo? Sí, así es. Y me ha dicho que usted es su vecina favorita. Tienes unos ojos muy lindos. Se ve que tienes muy buen corazón. Coincido contigo, Alma. Andrea es una mujer muy hermosa. Y yo por eso estoy enamorado de ella. Y quisiera decirle algo muy importante. Andrea, todo este tiempo que hemos convivido, te has hecho muy importante en mi vida. Y quisiera decirte si quieres ser mi novia. Sí. Ay, hijo. Hacen muy bonita pareja. Me da mucho gusto que tengas quien te haga compañía. Ay, señora Alma, yo la quiero mucho a usted y quiero que esos ojitos sigan brillando. Ay, hija. Ella me habla como si ya me conociera desde hace mucho tiempo. Es que usted se parece mucho a una persona que yo quiero muchísimo y que tengo que recordarle constantemente quién soy. De todas las enfermedades, el Alzheimer es la que más roba recuerdos, pero devuelve la ternura de los momentos. Pide una mano que estreche la tuya, un corazón que te cuide y una mente que piense por ti cuando tú no puedas hacerlo. ¿Te gusta el contenido de Esta es mi historia? Mira estos otros videos, suscríbete y activa la campanita para más contenido diario.
Ay, soy Salud yo. por los novios. Salud. Por los novios. Salud. Salud. ¿Qué pasó? ¿Cómo andas? ¿Nervioso? Todavía te puedes arrepentir. No, hombre, mijo. Aún casado, soltero, yo puedo seguir jugando. Yo, Jesús, prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Me gustaría decir algunas palabras, si me lo permiten. Muchísimas gracias, Coralia, a ti y a tu hermosa familia por habernos recibido aquí en tu linda casa. Y, hijo mío, tu mamá y yo estamos muy contentos de que hayas decidido unir tu destino al de Andrea. Pero aún más contentos porque no estamos perdiendo un hijo. Ganamos una hija. Ay, soy Salud yo. por los novios. Salud. Por los novios. Salud. Salud. Preciosos, les deseamos un feliz, duradero y maravilloso matrimonio. Y por supuesto, yo espero los nietos. Ay, bueno, sí, ya. Un brindis por los novios. Salud por los novios. Bueno, yo creo que voy yendo por otra botellita, ¿no? Nos va a hacer falta. Creo que sí. Amiga, yo te acompaño. No vaya a ser que te la tomes en el camino y no dejes sin nada. Ni que me conocieras tanto. Muchas gracias. Las dos, ¿no? Ok. Oye, hoy te ves especialmente hermosa. Que se me hace que mejor te casas conmigo, ¿no? Y nos escapamos en un caballo blanco al atardecer. ¿Qué te parece? Sí. Pero te llevas una botella, ¿no? Para celebrar el compromiso. Ya dijiste, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Vienes o no? Sí, perdón. Dámelas, no te vayas a ir con ellas. No dejes sin nada. ¡Hijos! ¿Alguien quiere más? Sí. Muy bien. Ah, nuestro grito ya se le acabó, ¿eh? Ándale bien todos. Sí. ¿Quién más? Amigo, yo un poquitito nada más. Primero dice que esta es otra uva y no puedes comer. Ay, no, Así. Responsabilidad. Bueno, es un día especial. Están hablando. Hoy se puede, hoy se puede. Bebé. Sí, por favor. Perdón. Qué bárbaro. Sí, mi mamá me va a ayudar. Claro que sí. Eres una tentación andando, ¿Por qué te tardas tanto? Están los invitados ahí solos en la mesa. Ay, ya voy. Necesito que te vayas porque voy a empezar. No. ¿Qué pasa? Ay, es que me cayó algo mal. Por eso me tardé tanto. No tengo bien entrar, la verdad. Bueno, pues ahorita te doy algo para la panza, ¿sí? Sí, ya me siento mejor. ¿Sí? Ah, qué bueno. Vamos. Oye, ¿no sabes dónde está Jesús? Andrea lo está buscando. Ay, mamá, ¿cómo voy a saber? Si yo estaba ahí metida. Ay, pues sí. Ha de estar hablando por teléfono. Sí, yo creo que sí.
Oye, qué bonito se te ve el vestido. De verdad te ves hermosa con él. Gracias, de verdad, gracias por acompañarme a todo. Siempre voy a estar contigo, ya te lo he dicho. Oye, por cierto, ¿y Jesús? ¿Qué pasó con él? Ese hombre no ha estado contigo, Andrea, ¿eh? ¿Estás segura que va a llegar a la iglesia el día de la boda? Ay, Joel, no seas gacho. No, es que lo digo en serio, Andy. ¿Estás segura que te quieres casar con él? ¿Estás bromeando? Claro que sí. Mira, Andrea, no me lo vayas a tomar a mal, ¿ok? Pero si tan solo me dieras una oportunidad, creo que yo podría ser mejor marido que él. ¿Estás bromeando, no? Mira, Andrea, tú sabes, desde siempre te he amado. Perdón por no habértelo confesado antes, pero es que me daba miedo de perder tu amistad si me decías que no. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? ¿Qué te pasa? No, Andrea. No puedo con esto. Andrea, por favor, para el carro. Andrea, no te vayas, por favor, no me dejes aquí. Andrea. Andrea, por favor, para el carro. ¡Andrea! No puede estar pasándome esto. Josh me gustó desde el primer momento en que lo vi. Pero nunca pensé que él sintiera lo mismo. ¿Cómo se le ocurre decirme esto a días de mi boda? Ay, sí, amor. Yo también te extraño. Ya te quiero ver para darte besitos por todas partes. Sí, Jesús. Me encanta la idea. Entonces, nos vemos esta noche. Te amo. Hija, ¿con quién estabas hablando? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Pues un rato. Con un amigo. ¿Qué pasó? ¿Cómo andas? ¿Nervioso? Todavía te puedes arrepentir. No, hombre, mijo. Aún casado, soltero, yo puedo seguir jugando. Eres hermosísima. Te amo. Te amo, te amo. ¿Lista? Yo, Jesús, prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida.
Yo, Andrea, prometo serte fiel. Amarte y respetarte. Y eso. Es que me puse muy nerviosa a la hora de los votos. Sí, y eso. No sé qué me pasó. No, brindis por eso. Salud. Oye, ¿de verdad no tienes novio? No, estoy como muy concentrada ahorita en mis estudios, en mi carrera. Ay, sí, es muy importante. Como que me dan ganas de ir al baño. ¿Ya? ¿Dónde vas? Voy al baño. No te tardes. No, mi amor. Te voy a extrañar. Yo también. Eso es lo importante. Yo creo que es lo que se debe hacer primero. Claro. Además estás muy linda, seguramente. Cualquier. ¿Qué se siente esta verdad? Pues me dan ganas de desatarme y hacer travesuras. Vamos a tener más tiempo de estar juntos. Voy a decir a Andrea que va a salir de viaje y nos vamos y viajamos por todas las Ay, mamá, de verdad todo te quedó muy bonito. Muchísimas gracias. Es que no hubiera sido posible sin ti. Me encanta verte así. Oye, ¿has visto a Jesús? Mi amor. Ay, por fin, oye, hablando del rey de Rima. Señora suegra. Ay, pues aquí, miren, gracias por cuidar a mi esposa. Les voy a dejar un ratito. Gracias, Sí. mamá. Madre mía. Oye, ¿dónde estás? Permítame. Ay, pues ya sabes, me raptaron mis amigos, pero ya estoy aquí. ¿Y el juez ya llegó? Muy bonita fiesta. Ya, desde hace rato, ya está bien desesperado porque te estábamos esperando. ¿Quieres que empecemos? Ya, ¿estás listo? Sí. Pues buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir a este hermoso evento de mi mujer y yo. Estamos muy nerviosos, pero también queremos celebrar nuestra boda civil. Así que por favor acérquense todos. Pero antes quisiera hacerles un regalo a los novios. Pero tiene que ser antes de que empiece todo, ¿ok? Ay, qué lindo. Gracias. ¿Están listos? Sí. ¿Y ustedes están listos? Pues que lo disfrutes. Gracias. Digo, más te vale que no haya fotos de la secundaria.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ey! ¡Ey! ¡Maldito! ¡Cállate! ¡Jesús! ¡Tranquilo! ¿Qué te pasa? ¡Vete para allá! Soy... ¡Maldito imbécil! ¡Vete para allá! ¡Eso! ¡Tú! Mi propia hermana. Mi sangre. Eres una... Mi amor. No me toques. No me toques, lárgate. Eres un maldito desgraciado. Eres un imbécil. No, mi amor. Por favor, perdón. No quiero volverlos a ver en mi vida. Ya lárguense los dos. ¡Que se larguen ya! No, Andrea, por favor, perdóname. Perdóname, hermana, yo te quiero. Mamá, por favor, esto no es... Josuani, ¿cómo es posible? ¡Eres una desvergonzada! ¡Vete de aquí! Después te las vas a ver conmigo, ¿eh? ¡Y tú también! ¡Váyanse los dos! Miguel, vámonos. ¡Qué vergüenza tener un hijo así! Andrea, por favor, discúlpame. No te quería exponer de esta manera. Por favor, pero tenía que quitarte la venda de los ojos. Necesitaba saber qué clase de persona es. ¿Tienes idea de lo humillada que me siento? Andrea, yo por ti podría hacer lo que tú quisieras. Te amo. Te amo desde el primer día. Perdóname por no haberme atrevido a decírtelo antes, por favor. Me lo dices ahora. No me salgas con esto. Entiendo que querías protegerme, pero no tenías que exponerme ante todos. No te quiero ver. Por favor. Por favor, déjame explicarte. No, por favor, ya vete. Andrea, por favor, déjame platicar. Por favor, Jos, vete ya. Esto va más allá de ti. Andrea, ayúdenme, por favor. Si alguien me hubiera dicho que el día de mi boda iba a pasar por la peor humillación de mi vida, jamás lo hubiera creído. Nunca pensé que mi hermana y mi novio serían capaces de traicionarme así. Y bueno, tampoco podía comprender por qué mi mejor amigo decidió exponerme de esa manera. Ha pasado el tiempo y mi corazón va sanando. Definitivamente, uno nunca sabe lo que la vida le depara. Pero no podemos aferrarnos al pasado. Hay que aprovechar cada momento y perdonar a quien de verdad lo merece. Porque a veces nos lastiman buscando protegernos. Pero darían todo por nosotros. Porque nos aman de verdad. Muévete, Andrea, los exámenes. Una disculpa, doctor, lo que pasa es que el camión no pasaba y... Me temo que no hay buenas noticias para ustedes. La enfermedad está avanzando rápidamente. Lo que prosigue es hacer un tratamiento que no sea tan doloroso para usted. Mire, les vamos a dar un momento para que platiquen, ¿sí? Con permiso. Roger, dame tu mano. Quiero agradecerte por todos estos años juntos. Ahora que vas a dejar ya este mundo, creo que es la oportunidad de rehacer mi vida. ¿Qué? Sí, de cumplir mis objetivos, de tener un hijo varón. Como tú nunca pudiste darme una familia,
Yo te necesito. Sí, Pati, pero yo necesito a alguien más. Alguien joven con quien compartir, pues eso, mis objetivos. Mira, Pati, gracias de verdad, pero... No puedes hacerme esto. A ver, Pati, entiende. Tú nunca me diste un hijo y no voy a dejar todo lo que tengo al gobierno. Tengo que asegurar mi riqueza. El día que partiría de este mundo, mi esposo decide abandonarme por otra. Pero a veces, la vida no nos da lo que queremos. Señor Roger. ¿Qué? ¿Ya se nos fue? No. Mire, de hecho es probable que su esposa... Ya no es mi esposa. Tantos años. No puedo negar que la voy a extrañar mucho, pero yo soy más importante. No podrías creer lo egoísta que fue. Nunca quiso darme hijos, que no podía. Hazme el favor. Y ahora, ¿a quién voy a dejar todo lo que tengo? A mí tampoco me queda mucho tiempo, ¿sabes? ¿A ti no te interesa? Disculpe, pero yo... Ah, no me digas. ¿Eres casada? No. Pero... Imagínate entonces tener a mi lado la vida de tus sueños. No tener que regresar a trabajar a este pinchurriento hospital. Vivir sin preocupaciones, con estabilidad económica. Y lo único que tendrías que hacer por mí es darme un hijo varón. Esta podría ser la solución a mis problemas. Necesito salir adelante y es una buena oferta. Acepto. Ahí está la mujer más hermosa y mi niño. Vuelvo en un rato. Voy con el abogado. ¿Vas a ver lo del testamento? No. Ya sabes que hasta que nazca mi varoncito, tendrás todo lo que quieras de esta casa. Vuelvo en unas horas. Yo digo, es que puede pasar algo y sería bueno tener protegido al niño. No digas tonterías, mamacita. Mi niño va a estar muy bien. Al menos no es una chamaca llorona. Regreso. Hola, querido. Pero cambia esa cara. Parece como si hubieras visto un fantasma. ¿Qué haces aquí? Tú deberías de estar... ¿Bajo tierra? No, querido. Estoy más viva que nunca. ¿Me extrañaste? Ya veo que no. Te ocupaste muy rápido. Bueno, con decirte que ni siquiera te quedaste para ver que sobreviví. Y sí, te ocupaste muy rápido. Pero, muchachita, quiero que te quede claro. Este no es tu lugar. Y aunque estés panzona, no te hace dueña de la casa. Patricia, tú ya no eres mi esposa. Además, Andrea vive conmigo aquí y va a darme un hijo. ¿Recuerdas que dijimos que íbamos a estar juntos siempre, hasta que la muerte nos separe? Y aquí estamos, tú y yo. Pero bueno, si quieres tener a tu muchachita, te voy a dar ese gusto. Solo que vengo a recuperar lo que es mío. Señora, yo no... Patricia, lárgate y déjanos en paz. Ay, ¿qué crees, querido? No se va a poder. Esta casa es tanto tuya como mía. Pero para que veas, te voy a ayudar. Para que tu heredero al menos sea más decente. Más decente que tú. Está bien. Pero que quede claro, yo sigo siendo el hombre de esta casa. Y bueno,
Si ahora me toca tener 2 viejas en casa, pues ¿qué más puedo hacer? Bienvenida, Pati. Bueno, mi amor, me voy con el abogado. Diviértanse. Patricia, cuida mucho de mi Andreita, por favor, porque está esperando a mi hijo. Te conozco. Me voy. Tenlo por seguro. ¿Sabes? Este solía ser mi cuarto. Y no puedo negarte que me da coraje verte aquí. Señora, yo no planeaba suplantarla. No es tu culpa. Siempre fue así. Egoísta. Cuando yo era joven, me trajo aquí con falsas promesas. Y su única condición, bueno, al menos contigo lo cumplió. Un niño. Sí, un niño. Pero no puedo entender por qué lo hiciste. No ha tenido una vida fácil. ¿Y por qué es tan importante que sea niño? Digo, una niña también lo es. Para él no. Pero tú no te preocupes si... Tengo algo que confesar. Es una niña, ¿verdad? Fui una tonta. ¿Y ahora qué voy a hacer con mis hermanos, con este bebé? No voy a poder con todo. Tranquilízate. Todo va a estar bien. ¿Sabes? Tu niña va a tener todos los derechos de él. A ella no le va a faltar nada. Te lo prometo. De eso me encargo yo. ¡Andrea! ¡Ven en este momento! ¡Andrea, ven acá! Patricia, y ahora te vas a hacer la valiente, ¿no? Eso me pasa por dejar a 2 viejas huecas solas platicando para hacerse ideas. Justo por eso no quiero niñas en esta casa. Basta, Roger. No voy a permitir que me sigas hablando así. Y tampoco voy a permitir que le hagas nada a Andrea. ¿Yo a ella? ¿Y qué con lo que ella hizo? Eres una vieja mentirosa y cobarde. Vengo de ver al doctor y lo que está ahí es una niña. Y tú lo sabías y te quedaste calladota. Bien pudimos habernos deshecho de ella. Por supuesto que no iba a dejar que eso pasara. ¿Y a mí qué me importa? Ahora la vamos a tener que dejar en una maldita alcantarilla y vamos a hacer otro. Un hombre, un varón. ¿Cómo te atreves a hablar así de tu propia hija? Tenemos un trato tú y yo, Andrea, y fallaste. Es una lástima, de verdad, que tengas que ser tan agresivo. Pero ¿sabes por qué? Por ser un ignorante. ¿No sabías que quien pone el género es el hombre? Y si es una niña, es por ti. ¿Y pretendes que te crea esa tontería? Es verdad. Yo estudié medicina y sé más que tú. Así que quien no cumplió con su parte del trato eres tú. Así que tú le tienes que cumplir a Andrea con todo lo que le prometiste. Y sumando aparte lo mío, pues tú te quedas con nada. Así que no vas a volver a utilizarnos a ninguna de las dos, ni un minuto más. No. Las que han perdido siguen siendo ustedes, porque el dinero es todo mío. Pero la casa no. Y también la pensión que le tienes que pasar a tu niña. Tomando en cuenta también que tú y yo no estamos divorciados. Así que cuando tú ya no estés,
todo será nuestro. A ver, no. Ustedes no me pueden hacer eso. Ok. Llegué ofuscado, alterado. Está bien. Lo siento. Pido una disculpa. No. Perdónenme. No. Y no me quiero ver en la penosa necesidad de seguir a tu lado. Así que quiero que te vayas de nuestra casa. O llamaremos a la policía. Vete ya. Les quede... Vete ya. Tranquila. Después de conocer a Andrea, nos volvimos familia. Muchas veces nos hacemos rivales entre mujeres, sin darnos cuenta del verdadero culpable. Estaba pensando tomar clases de equitación. Andrea, ¿te quieres casar conmigo? No entiendo. Es que no tengo el dinero suficiente para comprarte el anillo que tú siempre has soñado. Todavía. Pero te prometo que lo haré. Oh, mi amor. Eres tan romántico. Por supuesto que te voy a decir. A ver. Espera. Jesús, ¿puedo hablar un momento a solas contigo? Pero ahorita, futuro yerno. Sí. Toma, es un adelanto. ¿Un adelanto de qué? Yo no trabajo para usted. ¿No te has enterado? Comienzas mañana. Te espero temprano en mi oficina. Porque se nota que necesitas un empleo y un salario decente. A ver, no se equivoque. Yo ya tengo trabajo. ¿Así? ¿Amasar masa es tu trabajo? Ahora resulta, por favor. ¿Sabes qué? Si quieres casarte conmigo, vas a tener que aceptar el empleo que te ofrecí en mi empresa. Si no, deja a Andrea en paz, por favor. ¿Qué está pasando? Jesús, tienes algo que decirle a tu prometida. Andrea, mi amor, yo quiero pasar el resto de mi vida contigo. Pero yo no quiero trabajar para usted. Yo soy panadero y estoy orgulloso de lo que he logrado sin necesidad de su ayuda. ¡Pues largo de mi casa! ¡Héctor, por favor! ¿Por favor qué? ¿Cómo te atreves? Deja de meterte en nuestra relación. Hija, jamás se va a casar con un pobre. Pues yo lo amo y no me importa el dinero. ¡Ah, no! Esa sí no me la esperaba, ¿eh? ¿Piensas renunciar a todos los lujos que tienes? Por ejemplo, tus joyas, ¿eh? Tu celular, tu ropa cara de diseñador. Quítatelo, dámelo. ¡Dámelo! ¿Piensas renunciar a todo esto? Porque él jamás va a poder costeártelo, ¿eh? Tendría que vender un riñón para comprarte solamente esto, ¿eh? Así que si piensas renunciar a todo, lárgate ahorita de mi casa con tu noviecito. Pero aquí no me vuelves chillando arrepentida. Andrea, mi amor, vámonos de aquí. Podemos salir adelante juntos. ¿Andrea? Lo siento. ¿Qué fregados hiciste? ¡Le acabas de romper el corazón a tu hija! No te preocupes, amor. Yo le voy a conseguir un hombre que realmente valga la pena y que la consuele.
La inversión con los chinos se va a dar. Estoy segurísimo. No hay duda de eso. Yo también. Mira, ¿quién va llegando? Andrea, mira, quiero presentarte. Él es Guillermo Hernández. Él es uno de los socios mayoritarios de la empresa. Es un hombre con una gran solvencia económica. Oh. Pero qué chica tan encantadora. Andrea, por favor, ¿por qué no te sientas un ratito a platicar con nosotros? Bueno, como decía, yo creo que nos iremos a vivir al extranjero después de la boda. Por supuesto, se celebrará en un crucero. A ver, perdón, ¿de qué boda estamos hablando? Andrea, mira, tú sabes que yo siempre he querido lo mejor para ti. Por eso yo pensé que, bueno, ¿te le vas a proponer sí o no? A ver, espera. ¿Tú por qué estás tomando decisiones sin consultarme? Yo no amo a este señor, por favor. Además, ¿dobla la edad? A ver, suficiente. Amor. Ay, pero qué estupidez. ¿A quién le importa ahora en esos tiempos, eh? Lo que te debe de preocupar son los lujos que te van a dar mi dinero. Y por favor, que sea la última vez que me interrumpes. ¿Entendiste? Ok. Está bien. ¿Sabes qué? Ten tus estúpidos lujos. Yo no quiero tener una relación basada en el dinero. Me di cuenta que no lo necesito. ¿Pero qué haces, hija? Me voy a largar. Voy a irme con Jesús, el amor de mi vida. Y te prometo que jamás voy a regresar. Pero Héctor, ¿qué pasa? ¡Lárgate de mi casa! ¡Lárgate! ¡Lárgate, imbécil! Bravo, Héctor. Conseguiste que nuestra hija se fuera de aquí, odiándote. Es que no entiendo por qué la presionas así. ¿Ya se te olvidó cómo me propusiste a mí? No. Lo recuerdo perfectamente. Te puse una pequeña tuerca en tu dedo porque pues, era mecánico. No tenía dinero. Pero trabajé bien duro para darte todo. Y después te compré el anillo que tú te merecías. Así es. Y nuestro amor ha durado a pesar de todo. ¿No crees que Andrea se merece una oportunidad con Jesús? Piénsalo. ¿Qué haces aquí? Vine a pedirte perdón. Quiero que me des otra oportunidad. Yo no quiero nada más que a ti. Me encanta tu nuevo estilo. Hacemos un gran equipo, mi amor. ¿Y qué estabas haciendo? ¿Quieres ayudarme? Estaba a punto de preparar la masa. Pero mira, toma este. Y después... ¿Será por aquí? Sí. Si viene a faltarnos el respeto, es mejor que se ahorre sus comentarios y se largue de aquí. Mi amor, tranquilo, déjalos hablar. No, Jesús, para nada. Al contrario, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar. Mejor vamos. Héctor, no empieces. Hazlo por tu hija. En realidad, yo vine a disfrutar. Yo siempre he creído que el amor es mucho más valioso que todo el oro del mundo. Y si ustedes lo encontraron, pues yo no tengo por qué oponerme. Muchas gracias, papá. Y pues,
si aún quieres mi bendición, pues la tienes. Muchas gracias, señor. No sabe lo importante que es para mí que usted me diga esto. Para mí también. Pero no es la única sorpresa el día de hoy. Espérenme. ¿A dónde fue o qué va a hacer? No sé, pero... Gracias por estar aquí. Valoro mucho que estén aquí. Como te lo prometí, ¿te quieres casar conmigo? Pero, ¿cómo lo conseguiste? Pues me contrataron para un banquetero muy importante para varios eventos de la ciudad y con ese dinero yo quise comprarte el anillo porque tú siempre creíste en mí. Te amo. Y estoy muy orgullosa de ti. ¿Y entonces eso es un sí? Sí quiero. Yo también estoy muy orgullosa de ti. El verdadero amor no se mide por lo que tienes. El dinero puede comprar lujos, pero nunca podrá comprar un amor sincero. Al final del día, lo que queda es el apoyo incondicional, tenerse el uno al otro. Y eso no tiene precio. Gracias. Mamá, papá, él es Juan, mi novio. Mucho gusto. Este es el fulano con el que está saliendo, Melanie. Sí, mamá, lo quiero mucho. Quita tus asquerosas manos de mi hija. Quiero que te largues de mi casa en este mismo instante. Melanie, te prohíbo que andes con él. Papá, ¿pero por qué? Si es un buen muchacho. ¿Un muchacho de dónde? ¡Míralo! Es un hipioso. Mira su piel. Mírala, es oscura. Mira la nuestra. Es blanca. Tú deberías de conseguirte a alguien como nosotros. Mire, yo quiero mucho a su hija y quiero estar con ella. Y si ustedes me dieran Mira, tú prioridad- cállate, que los monos no hablan. Tú, Melanie, quiero que te vayas en este mismo instante a tu cuarto. Estás castigada. Pero papá. Pero nada, quiero que te vayas en este instante a tu cuarto. Anda, muévete a tu cuarto. Permiso. Andrea, esto es tu culpa. ¿Cómo pudiste permitir que esto sucediera? A ver, tú eres su madre. Deberías de estar al pendiente de todo. De sus gustos, con quién se junta. A mí no me eches la culpa de todo. Yo estoy tan indignada como tú. Escúchame bien. Yo no voy a estar en boca de todos, ¿eh? Así que en este instante le dices a Melanie que se olvide de ese muchachito. O que si no, se cancela su fiesta de 15 años. ¿Quedó claro? Señora, disculpe. ¿Quiere que vaya por la ropa a la tintorería? Todo es tu culpa. Jamás debí dejar que te acercaras tanto a mi hija. ¿Pero por qué me pega, señora? Porque gracias a ti, mi hija se fue a fijar con un piojoso como los de tu clase. Perdón, señora, pero... Por ti. Ella está mal influenciada por ti. Claro, por eso se fijó en alguien como tú. Quiero que te largues de esta casa, porque no quiero que mi hija tenga a alguien de ejemplo como tú. Mamá, no. No la corras. Ella ha estado conmigo desde que nací. No tiene la culpa de que me haya enamorado de Juan. Señora, por favor, no me corra. Mire, yo necesito mucho el trabajo y además, mire, le prometo que no me voy a meter para nada en la vida de mi niña, ¿sí? Por favor. Está bien, te puedes quedar. Pero tú, Melanie, te olvidas de ese piojoso. Si no, se cancela tu fiesta de 15 años, ¿entendiste? Vete a tu cuarto. Tú fuera de mi vista. Con permiso, señora.
Mi niña Melanie, ¿a dónde vas? Por favor, no les digas a mis papás que voy a salir. Nana, Juan me está esperando afuera. Por favor, no les digas. Ay, mi niña, pero es que si tu mamá se da cuenta, nos corre a las dos. Mira, en un momento te explico, pero por favor, entreténlos, Nana. Ay, está bien, pero corre. ¿Quién salió? ¿Melanie? ¡Melanie! ¿Dónde carajos está Melanie? Yo... no sé, señora. Juan. Melanie. ¡Melanie! Papá. Hija, creí que habíamos dejado muy claro que tenías prohibido volver a ver a este mocoso color tierra. Melanie, vámonos a la casa. Pero papá. Nada, muévete, dale. Señora, por favor, le suplico que me deje estar con Melanie y salir con ella. No lo queremos hacer a sus espaldas. Por favor, acépteme. Yo jamás aceptaría en mi familia un imbécil analfabeta como tú. No te vuelvas a acercar a mi hija, ¿entendiste? A ver si con el cloro te ayuda a aclararte un poco. Maldita sea, esto no puede ser. ¿Qué pasa, amor? ¿Todo bien? Mira, perdí el caso y ya no tenemos dinero. Pero, bueno, debe haber algo que se pueda hacer, ¿no? ¿Es que no entiendes o qué? Perdí el caso. No me van a pagar. Tenemos muchas deudas. Así que... yo creo que vamos a tener que cancelar la fiesta de Melanie. Al menos así podré recuperar algo de dinero. O si no, tendremos que hipotecar la casa. No puedes hacer eso. ¿Qué va a pensar la gente? Y con la fiesta de Melanie, ¿qué vamos a hacer? Pues no sé, pero lo mejor será que empieces a hablar con ella. Porque no va a tener su fiesta. Amor, necesito hablar contigo sobre algo de mi papá. Bueno, sí, por favor, agéndalo para el martes, ¿va? Vale, pues, bye. Hijo, ¿cómo vas con la novia? Pues bien, muy bien. Ya en unos días cumplimos un mes más. De hecho, ya que estamos en el tema, me gustaría hablarte sobre algo. ¿Qué pasa? ¿Necesitas algo para la escuela? No. No es nada de eso. Es que quisiera que ayudaras a los papás de mi novia. Me dijeron que no tienen mucho dinero y no sé. Tal vez podrías darle trabajo aquí a su papá. Ay, pues... bueno, está bien. Pero solamente porque tú me lo pides, ¿ok? Te voy a dar una carta de recomendación y se la das a sus papás y que vengan a mi oficina y se presenten. Bueno, si quieres vamos a la oficina y te lo doy de una vez. Gracias. Mami, quiero invitar a Juan a la casa para que tú y mi papá lo conozcan. Melanie, por favor. Pero mamá, solo dale una oportunidad. Y si decides que quieres que lo deje, lo dejo. Pero quiero que lo intentes una última vez. Quizá esta sea mi oportunidad para deshacerme de este mono de circo. Está bien. Tráelo para que tu papá y yo lo conozcamos y veamos si realmente es de buena familia. ¿De verdad? Gracias, mamá. Gracias. Si decidimos darte una oportunidad fue porque nuestra hija nos lo pidió. De verdad, se los agradezco muchísimo. Gracias.
Y bien, ¿qué carrera piensas estudiar? Pues quiero ser ingeniero mecánico. Mecánico. Y tú, mi niña, mientras tu noviecito aprende a cambiar llantas, tú estarás estudiando para ser doctora o abogada como tú. No, mamá. Ya te había dicho que yo quiero ser maestra. ¿Maestra? Eso ni siquiera es una carrera. Seguro este malandro ya te metió ideas a la cabeza. Bueno, iré por el postre. Si me disculpan, voy a pasar a su baño. ¿Sabes? ¿Me puedes decir dónde está? Sí, está arriba a la derecha. Gracias. ¿Qué crees que estás haciendo, estúpido? Nos quería robar, ¿verdad? Ven para acá, mugroso. ¡Melanie! ¡Melanie! No es cierto. Por favor, déjeme explicarle. Ahórrate tus explicaciones. Ya sabía que la gente prieta como tú solo a una cosa se podían dedicar. A robar. Y con esto me lo acabas de confirmar. ¿Qué pasó? Andrea, ¿qué pasa? Llama a la policía. Este maldito Totonaca nos quería robar. Ay, mi niña. ¿Y tú qué tanto lo defendías? Mira cómo te salió tu noviecito. ¿Cómo pudiste? Ay, mi niña, ven. Ay, no puede ser. Es tardísimo. No vas a creer lo que pasó. Resulta que el novio de mi hija es un compa. Andrea, te encargo la junta con los socios, por favor. ¿Pasa algo? Pues me acaban de hablar de que detuvieron a mi hijo por robo. Él no tiene necesidad de eso. Ay, qué pena. No te preocupes, yo me encargo. Bueno, ahorita regreso, ¿sí? Cuéntame. Desde un inicio, a mí todo eso no me gustaba. Hijo, espérame en la sala de juntas, ¿sí? Yo te voy. ¿Tú qué haces aquí, maldito indio patarrajada? ¿No te gustó la cárcel, verdad, estúpido? ¿A quién carajo le dijiste indio? ¡Papá! Señor, este escuincle. ¿Lo dijiste, papá? Juan, ¿conoces a Andrea? Sí. Ella es la mamá de mi novia y fue la que llamó a la policía y yo solo quería darle esto. Un contrato laboral para mi esposo. Juan, qué terrible confusión. Pero esto solo fue un pequeño error, ¿no? Quiero que te largues de la mesa. Mira, Juanito, yo sé que no iniciamos con el pie derecho, pero podemos hacer como si nada estuviera pasado. Como si nada estuviera pasando. Mira, Andrea, no puedo creer que después de todo lo que le hiciste a mi hijo, él se atreviera a platicar conmigo para pedirme un contrato laboral. Escúchame. Voy a hacer que pagues todas las humillaciones que le hiciste. Y voy a hablar con todas las empresas para que nadie te contrate. No, por favor, señor. Señor, usted no me puede hacer esto, se lo suplico. Mi familia se quedó sin dinero, yo necesito este ¡A ver, ya basta! ¿Ves esto? Ahora lárgate de aquí. ¡Que te largues de mi oficina! Hijo, tú bien sabes que yo te amo. No dejes que nadie te humille. Eres lo más importante para mí. No tiene que avergonzarte tu color de piel. Esto nos da identidad. Sí.
Muchas veces somos tratados diferentes por nuestro color de piel. Nos juzgan, nos humillan y nos menosprecian. Y hacen distinción de colores, como si eso definiera quiénes somos. Y recuerda que en el amor no hay estatus social, fronteras, raza, color de piel y religión. Por eso, ama, sueña, ríe y disfruta al máximo cada día de tu vida. Ya quisiera mi esposo tener todo esto que tiene. ¿Escuchaste eso? Parece que se está incendiando el lugar. Tenemos que salir de aquí. ¡Ay, no! Espera. Las esposas. La llave, ¿dónde está? ¿No la tienes tú? ¡No, yo no la tengo! ¡Ay, no! Mi esposo. ¿Tu esposo qué? Mi esposo es bombero. Andrea, ¿y si tu esposo no vino al incendio? No importa, de todas maneras tenemos que salir de aquí. ¿Hay alguien aquí? Mi esposo. ¡Ya estoy aquí! ¡Voy a abrir la puerta! ¿Te encuentras bien? Sí, estamos bien. ¿Y las llaves? Qué coincidencia. Mi esposa tiene un tatuaje muy similar a este. Andrea, ¿qué haces aquí? Permiso. Es el mejor hombre con el que he estado. Ya quisiera mi esposo tener todo esto que tiene. ¿Escuchaste eso? Parece que se está incendiando el lugar. Tenemos que salir de aquí. ¡Ay, no! Espera. Las esposas. La llave, ¿dónde está? ¿No la tienes tú? ¡No, yo no la tengo! ¡Búscala! ¡Corre! ¡Búscalas! ¡Ay, no! ¡Nos vamos a quemar! ¡Ay, no! ¡Mi esposo! ¿Tu esposo qué? ¡Mi esposo es bombero! ¡Corre, busca la llave! No se cayó acá. No puedes. ¿Dónde está el incendio? ¡Ay, señor! En la parte de atrás explotó un tanque de gas. Necesito que desalojen a todas las personas que estén aquí. Esto se va a poner muy feo. Ay, sí, claro, señor. Estamos en eso. Señor, por favor, corran. Tenemos que salir todos, corran. Andrea, ¿y si tu esposo no vino al incendio? No importa, de todas maneras tenemos que salir de aquí. ¿Ya encontraste la llave? No encuentro. ¡Buena idea ponernos las esposas! Por tu culpa vamos a morir aquí. ¿Sabes qué? Voy a pedir ayuda. Sí, no salgas. Mi esposo puede estar allá afuera. ¿Hay alguien aquí? Llegaron los bomberos. Mi esposo. No se puede ver aquí. ¡Encuentra la llave! ¡Abran! Estamos encerrados. Necesito que abran la puerta. El humo viene para acá. Es que la puerta está atorada. Ok, comprendo. Voy por algo para romperla. No puedes permitir que mi esposo entre aquí. ¿Y qué quieres que haga? No podemos quedarnos aquí. No me puede encontrar aquí. ¡Ya estoy aquí! ¡Voy a abrir la puerta! ¿Te encuentras bien? Sí, estamos bien. Digo, estoy bien. ¿Quién es ella? Ella es una amiga. ¿Y por qué no se despierta? Es que se desmayó por el humo. Hay paramédicos allá afuera. Por favor, llévala. No puedo. Es que está esposada de la cama. ¿Y las llaves? Qué coincidencia. Mi esposa tiene un tatuaje muy similar a este. Voy a tener que romper la cadena. Andrea, ¿qué haces aquí? Permiso. Ay, no es lo que parece. No es lo que parece. Acá
¿Acaso me vas a negar que te estabas revolcando con otro? Ay, pues sí, pero es tu culpa. Tú todo el tiempo estás trabajando y no me pones atención. No lo puedo creer, Andrea. Eres una cínica. Eres una zorra. Oye, no, tampoco me insultas, ¿eh? Es que a una mujer hay que complacerla y cumplirle sus deseos. Todo con tal de que no se apague la llama de la pasión. Con que te gustan las llamas. Pues creo que por primera vez voy a hacer lo que tanto quieres. Ya, no estés jugando. Sácame de aquí, por favor. Por favor. Tu trabajo es ayudar a la gente, Gustavo. Sí, es un incendio. Y es muy normal que haya muertos. Uno más. Ni se van a dar cuenta. Gus, ¿qué haces? Espera. Soy tu esposa, no me puedes hacer esto. Eras mi esposa hasta que te revolcaste con otro. Gus, mi amor, por favor, espera. Gustavo. ¡Ayúdame! Señor, ¿estás seguro que no quedó nadie arriba? Sí, ya no quedó nadie. Entonces vámonos. ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Sáquenme de aquí! ¡Maldito sea! Ya ve. Sí. Gracias por ayudarme en todo esto. No hay problema. Es bueno que me ¡Eres un maldito poco hombre! ¡Me ibas a dejar morir ahí adentro! ¿Disculpa? ¡Este bomberucho me iba a dejar quemarme! A ver, ¿de qué peligro estás hablando? Aquí no hay nada. Allá adentro hay un incendio, ¿no? ¿De qué incendio estás hablando? Aquí no hay ningún incendio. Entonces, ¿por qué llegaron los bomberos? Todo esto es una farsa que yo planeé. Porque descubrí que eras infiel. Sí, todo esto yo lo fingí. Te seguí hasta aquí para descubrir tu infidelidad. ¿Verdad? Así es, querida. Bye. ¿Cómo te atreves? ¿Estás loco? ¿Fingiste todo esto solo para descubrirme? No lo fingí así. Lo increíble es que no me di cuenta que me eras infiel. Bueno, ya como sea. Dame mi ropa, ¿no? Tú la tomaste. Tu ropa está donde debe de estar. En la basura. Pero como veo que te encanta estar desnuda, pues así quédate, ¿no? ¡Gustavo, mi ropa! ¡Gustavo! ¿Qué? ¿Qué me ven? ¡Dejen de mirarme! ¡Maldita sea! ¡Gustavo, ven acá! ¿Te gusta el contenido de Esta es mi historia? Mira estos otros videos, suscríbete y activa la campanita para más contenido diario. No, miras, yo diría que el trabajo ya es tuyo. Nada más necesito revisar tu solicitud y tus documentos. ¿Por qué tienes aquí que tienes historial delictivo? Eso. Sí, fue un delito menor, pero... Tú te tienes que ir, porque yo no voy a contratar a alguien como tú. Así que fuera y me dejas la Filipina. Por favor, se lo suplico, de verdad, necesito el trabajo. Es que a mí no me importa si tú necesitas trabajar. Que si trabajaras en un restaurante, lo harías famoso solo por tus platillos. He buscado trabajo en restaurantes, pero cuando se enteran que estuve en la cárcel,
ya no me dan el trabajo. Por eso fue que decidí contratar a un nuevo cocinero. Por cierto, ¿cómo vas con eso, Casi le doy el puesto. ¿No le diste el puesto? Ay, lo que pasa es que el señor estaba en la cárcel. Obviamente le dije que se fuera, como un tipo como él se va a estar en un lugar así. Pero lo que importa es el talento, ¿no? Buenas tardes. Vengo para la entrevista para el puesto de cocinero. ¿Sí? Pues vamos a comenzar. Lo primero que necesito que hagas es que me prepares una pasta de fettuccine, pues para ver de qué estás hecho. Claro que sí. Pero ya, es allá atrás. Nunca había probado algo tan rico. Muchas gracias. ¿En serio? ¿Tú lo preparaste? Sí, por supuesto. Si usted me contrata, le aseguro que todos sus platillos y sus especialidades los prepararé más ricos. Perdón, es que estoy impresionada. No, miras, yo diría que el trabajo ya es tuyo. Nada más necesito revisar tu solicitud y tus documentos. ¿Has sido condenado por un delito? Sí. ¿Todo bien? ¿Por qué tienes aquí que tienes historial delictivo? Eso. Sí, fue un delito menor, pero ya de eso hace mucho tiempo. De hecho, yo he cambiado desde entonces. Qué mentiroso, ¿eh? A mí no me vienes con ese cuento. Tú te tienes que ir, porque yo no voy a contratar a alguien como tú. Así que fuera y me dejas la Filipina. Lárgate. Por favor, se lo suplico, de verdad, necesito el trabajo. Es que a mí no me importa si tú necesitas trabajar. Lárgate a la calle. ¡Que te largues! Hola, José, ¿qué haces por acá? Hola, ¿qué tal? Bueno, ando buscando empleo, pero nadie me quiere dar trabajo. Qué raro. Digo, es que tu comida es súper deliciosa. La vez que vendiste comida en el edificio, todos quedaron impactados de lo delicioso que estaba. Muchas gracias, señor Nereo. Yo estoy segura que si trabajaras en un restaurante, lo harías famoso solo por tus platillos. Bueno, es que de hecho he estado buscando trabajo en restaurantes, pero cuando se enteran que estuve en la cárcel, ya no me dan el trabajo. Piensan que les voy a robar seguramente. No sabía que habías estado en la cárcel. Sí, fue por un delito menor. Ya pagué por eso, pero la gente me sigue juzgando por mi pasado. Tú no te desanimes. Vas a ver que vas a encontrar un lugar donde valoren tu talento, porque de verdad es único. No cualquiera puede cocinar como tú lo haces. Bueno, si gustas, yo podría enseñarte. Gracias, pero no, yo creo que ni enseñándome aprendería a tener ese gran sazón que tú tienes. Por cierto, ahí enfrente están buscando cocinero, ¿por qué no preguntas? Precisamente me acaban de echar de allí, a pesar de que probaron mi comida y les gustó, pero ya sabes, la cárcel. Adelante. ¿Qué tal, Janet? Me imagino ya te has dado cuenta cómo está creciendo el restaurante. Ya no nos damos abasto para atender a tanta clientela. Sí, me encanta ver cómo se forman ahí. Tenemos muchísimos comensales. Por eso fue que decidí contratar a un nuevo cocinero. Por cierto, ¿cómo vas con eso, Señor Manuel, usted no tiene que preocuparse de nada. Yo voy a tomar la mejor decisión para tener al mejor prospecto. Me parece muy bien. Recuerda que es muy importante para ti esto, porque de aquí depende tu cargo en la administración. Así que demuéstrame que eres la persona capacitada para ocupar ese puesto. Sí, señor Manuel. De hecho,
el mejor cocinero va a estar en este restaurante, no cualquiera. Bueno, después de usted que es el mejor chef de todos, ¿no? Hoy entrevisté a una persona y casi le doy el trabajo. ¿Y qué pasó? ¿Te gustó su comida? Me encantó. De hecho, fue el mejor que he probado de todos los entrevistados, pero casi le doy el puesto. ¿No le diste el puesto? Ay, lo que pasa es que el señor estaba en la cárcel. Obviamente le dije que se fuera, como un tipo como ese va a estar en un lugar así. ¿Qué? ¿Qué? Es un ex convicto. De hecho, no entiendo cómo se le ocurre venir aquí a este restaurante tan prestigiado a pedir trabajo. Pero lo que importa es el talento, ¿no? Es un ex convicto. Estuvo en la cárcel. Es absurdo. Es un criminal. Un criminal siempre va a ser un criminal. Ellos nunca van a cambiar. Las personas como él así se van a quedar para siempre. No, Janet. Estás equivocada. Muchas cambian. Verás. Hace mucho tiempo me arrestaron por un delito menor y me metieron a la cárcel. Estuve a cargo de cocinar para los reclusos, pero no sabía cómo hacerlo. Hasta que conocí al hombre que me enseñó a cocinar. Con el tiempo me convertí en un gran cocinero. Me volví tan bueno que cuando salí de la cárcel trabajé muy duro para poder tener mi propio restaurante. Y así es como llegué a donde estoy. Como ves, Janet, yo también tengo un historial delictivo. Pero pude cambiar y sobre todo convertirme en otra persona. Me siento muy tonta. Discúlpeme, yo no tenía idea de lo que había pasado. Lo siento. Descuida. Muchas personas tienen los mismos prejuicios. Yo no sé cómo pude haber tratado tan mal a ese muchacho. ¿Sabe qué? Discúlpeme, creo que debo hacer algo. Yo conozco al dueño. ¿Puedo hablar con él? Muchas gracias, pero no te preocupes. La señorita que me atendió dejó todo muy en claro. Mira, yo creo que la señorita cometió un error. Si te diera una oportunidad, y tú no te preocupes, mira, tú ten buena actitud. No te dejes desanimar por eso. Mira, yo estoy segura que la señorita se equivocó. Vas a encontrar un lugar. Oye. No se preocupe, yo ya me iba. No, tranquilo, yo solamente vine a disculparme. Y lamento mucho la forma en cómo te traté. No se preocupe, ya estoy acostumbrada a que me traten mal. Tenías razón. El pasado de una persona no la define. Todos pueden crecer y cambiar. Y bueno, pues también quería preguntarte si aún estás interesado en el puesto. ¿En serio? De verdad, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti. Lo hiciste, ya ves, José, lo lograste. De hecho, ahí viene el chef y dueño de este restaurante. José, Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo? ¿Ustedes se conocen? Claro, él es el hombre del que te platiqué. No puede ser que seas tú. Tantos años sin verte. Andrea, Janet, no tendría nada de esto si no fuera por él. No sabes cuánto te agradezco. Tú lograste cambiar mi vida. Gracias a ti por esta oportunidad. Tú cambiaste la mía. ¿Qué les parece? No, qué gusto verte. Las personas no se definen por su pasado. Lo que hice o dejé de hacer no lo puedo cambiar, pero sí puedo elegir cómo empezar a vivir mi vida a partir de hoy.